Gracias, doctor. Es un honor para mí ser el portavoz de un equipo de trabajo en resonancia magnética en el Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Es un centro sui generis, dado que tiene una variedad de pacientes, donde incluimos adultos, y tenemos además una gran experiencia en la exploración de niños a través de los distintos métodos de estudio. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es un método que ha tomado mayor fuerza conforme han avanzado los años. Por mucho tiempo, el ultrasonido era solamente el método de accesibilidad para elaborar las enfermedades de la vía biliar. Posteriormente, con el advenimiento de la tomografía, fue un estudio complementario y, por supuesto, los estudios invasivos, vía percutánea o vía endoscópica. Hablando específicamente de resonancia magnética, existen regiones anatómicas en donde se ha tomado mucha ventaja con respecto a otras regiones anatómicas. Vemos pues que el cráneo ha sido por mucho tiempo, desde el advenimiento de la resonancia, el sitio donde más se ha explotado ese recurso. Con el paso del tiempo, otras regiones anatómicas, músculo esquelético, agregándose corazón, abdomen y no se diga la vía biliar. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la colangiopancreatografía por resonancia magnética es fundamental hoy día en el acceso diagnóstico de los pacientes a cualquier edad, siendo nuestro tema hablar de la edad pediátrica. Pero, ¿dónde estamos parados? Los métodos de diagnóstico inicial, como son ultrasonido y tomografía, siguen siendo sin duda los métodos de inicio en el diagnóstico de estas enfermedades. Recordemos pues que el ultrasonido, al ser un método accesible en prácticamente todos los centros hospitalarios, llámese de primero, segundo y tercer nivel, tenemos ese inconveniente de ser siempre operador dependiente. Sin embargo, ejecutado en manos expertas, tiene una gran aportación y valor en el diagnóstico de las enfermedades tanto hepáticas como de la vía biliar. La tomografía computada, si bien es cierto que ha logrado una gran resolución espacial multiplanar con cortes submilimétricos y reconstrucciones en distintos planos, sí es cierto que ha quedado, al menos en la vía biliar, un poco de lado para determinar precisiones anatómicas de esta. Por lo tanto, se utilizan otros recursos, desde los invasivos, como los que vemos aquí, la colangiografía a través de punción percutánea, o bien la colangiografía a través de vía endoscópica. No vamos a hablar como tal de la colangiopancreatografía endoscópica, no es un área de nuestra conveniencia, pero sí es importante saber que es un método pues muy importante, podríamos decir que es el estándar de oro en muchas entidades, porque no solo tiene la viabilidad diagnóstica, sino tomar decisiones terapéuticas. Sin embargo, cabe resaltar que la colangioresonancia será el método posterior a la evaluación del ultrasonido y en algunos casos de la tomografía computada antes de realizar una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. De hecho, muchos pacientes podrán quedarse incluso en la colangioresonancia sin llegar a requerir una CEPRE. En dado caso que se requiera una intervención terapéutica, la CEPRE será el método a seguir. Bueno, en realidad, ¿todos tienen indicado una colangiopancreato por resonancia magnética? En términos estrictos, independientemente de la edad, la resonancia magnética se indica en todo paciente con enfermedad biliar y que va a ser sometido a una cirugía. Claro que estamos hablando de entornos ideales, entornos donde se cuenta con el recurso y la disponibilidad tanto del método como del tiempo para poder ejecutarlo. Sin embargo, en la edad pediátrica sí hay indicaciones muy precisas, muy puntuales, que es lo que quiero que quede claro en esta charla en dicho congreso. Quiero representarles que hay indicaciones y hay contraindicaciones, pero definitivamente no vamos a exponer a un estudio de resonancia magnética a un paciente con indicaciones comunes, donde los estados clínicos del paciente o la inestabilidad hemodinámica de la enfermedad inhabiliten o incapaciten la posibilidad de realizar el método. No obstante, también en pacientes, aun cuando la precisión clínica nos señale que es adecuado realizarlo, tenga o cuente con inyección
de fármacos a través de bombas de infusión que contraindicarán completamente el meter a un paciente y exponerlo a un campo magnético. De ahí en fuera, las contraindicaciones serán las mismas como para cualquier otra región anatómica en un paciente que se va a someter a una resonancia magnética. Pero esta diapositiva me parece fundamental, argumentada en los artículos abajo señalados. Y queda claro que en la edad pediátrica estos son las 5 o más bien las 4 indicaciones con precisión para realizar una resonancia de la vía biliar en la edad, desde lactantes, preescolares, escolares y en la pubertad o adolescencia también. Les marco en esta primera esfera la atresia de vías biliares. Y cabe señalar aquí, en la atresia de vías biliares, todavía está en modo de experimentación por 2 razones. La primera es que la vía biliar en menores de 1 año es sumamente difícil adquirir por resonancia magnética, por cuestiones técnicas y también debido a que la vía biliar por sí sola en condiciones normales mide menos de 1 milímetro, de tal manera que en resonancia tienen expresión los conductos biliares que miden más de 1 milímetro, de tal manera que queda ahí como cierta incertidumbre de si funciona o no funciona. Algunas publicaciones, por ahí hay algunas publicaciones asiáticas que reportan que el uso de la resonancia magnética en menores de 6 meses puede ser útil demostrando la vía biliar extrahepática. El hecho de encontrar vía biliar extrahepática puede excluir el gran porcentaje de pacientes que tienen atresia de vías biliares. Solo que en esas publicaciones señalan que eso es perfectamente demostrable en pacientes de 3 o 4 meses, periodo en el cual el paciente que tiene atresia de vías biliares ya tiene una enfermedad avanzada, ya tiene cambios hepáticos que quizá puedan ser irreversibles, de tal manera que la intervención de la resonancia para el diagnóstico y la intervención pues es demasiado tardía. Por eso queda pendiente ahí a la atresia como una indicación que ocupe los primeros lugares. No así las siguientes 4 indicaciones. La colangitis, por supuesto, cualquier padecimiento inflamatorio, infeccioso, inflamatorio autoinmune puede demostrar, porque dado que por mucho tiempo la colangiopancreatoendoscópica fue el método idóneo, estándar de oro para estos pacientes, hoy en día contamos con este método que es nada cruento, accesible y bastante sensible y específico. De tal manera que la colangitis es una indicación muy precisa independientemente de la edad. La enfermedad quística de la vía biliar, y la pongo en el centro en esta diapositiva porque es la indicación más frecuente, más común y que alcanza una sensibilidad y una especificidad de cerca del 100% para establecerla. Y no solo establecerla, sino establecer la extensión y algunos detalles anatómicos que será conveniente precisar en los estudios a los cuales nos vamos a enfrentar y veremos en casos posteriores. En cuarto lugar, tenemos las anomalías del conducto pancreático. Esto es bien importante porque no solo podemos demostrar alteraciones adquiridas, sino también alteraciones congénitas. Recordemos que existen anomalías del desarrollo de los conductos biliares extrahepáticos, pero más aún el conducto principal del páncreas, de tal manera que pueden demostrarse anomalías congénitas que pueden de alguna manera condicionar eventos pancreáticos inflamatorios, como lo veremos en un caso más adelante. Y por último, aquí ya en la esfera azul estoy demostrando la indicación que se da comúnmente en los adolescentes y que prácticamente empata las indicaciones que se dan en la edad adulta, la enfermedad litiásica, pero no la enfermedad litiásica común, donde perfectamente el ultrasonido puede establecer el diagnóstico, sino más bien en pacientes complicados, en pacientes donde el ultrasonido o incluso la tomografía no pudo discernir con precisión la causa de la obstrucción de la vía biliar. En la edad pediátrica las enfermedades tumorales son sumamente infrecuentes, por lo que será tarea en la edad pediátrica determinar el diagnóstico de coledocolitiasis primaria o secundaria. Estamos entonces en esta diapositiva señalando las indicaciones principales en la edad pediátrica. ¿Cómo hacemos el estudio de resonancia magnética de la vía biliar? Existen muchas publicaciones acerca de los protocolos estándares para realizar un estudio, una evaluación adecuada.
Un estudio de colangioresonancia no es una colangioresonancia, sino tiene estas dos secuencias. La primera de ellas, una turboespineco, que generalmente puede sincronizarse con la respiración, y eso es importante porque no necesariamente necesitamos apneas, y esto es muy útil en pacientes pequeños. Pacientes que no tienen la voluntad o la capacidad de obedecer órdenes se someten a una técnica de este tipo. La segunda técnica es la de disparo único, donde le pedimos al paciente que inspire profundo y a través de la apnea realizamos la exploración. Esta segunda secuencia será mucho más útil en pacientes que tengan voluntad y capacidad de cooperar, generalmente en pacientes escolares y en pacientes en la pubertad, en la adolescencia. De tal manera que esos son por fuerza las dos técnicas que todo estudio debe incluir. Les pongo aquí los nombres comerciales. Nosotros trabajamos con un equipo Philips, que utilizamos Fast Spineco, y una SSTSE, que no es otra cosa que una secuencia Turbo Eco Spin. Pero bueno, cada marca tiene su acrónimo. Por supuesto que no son las únicas secuencias que se utilizan en la colangioresonancia. Y aquí sí debo hacer un apunte importante. En nuestro centro hospitalario no nos conformamos y tratamos de hacer las secuencias lo más completas posibles, el estudio más completo posible, para no solo evaluar la vía biliar, sino evaluar de manera conjunta el hígado, de manera conjunta el páncreas y además otras estructuras, de tal manera que estamos obligados, al menos en nuestro centro, a realizar un T2 multiplanar. Generalmente pedimos dos o realizamos dos planos, el transversal y el coronal en T2. Cabe señalar que este T2 debe ser con un tiempo de eco bastante largo para aumentar la sensibilidad de las imágenes que tiene el líquido, de tal manera que sabemos bien que no es específico de la vía biliar, pero sí de cualquier estructura anatómica que contenga fluidos líquidos. Y ya como complemento incluimos aquí secuencias Balance o Fiesta en otras marcas, T2 con saturación grasa, SPIR, y secuencias Strive, que las reservamos para una cierta cantidad de pacientes en donde se ve incluida la necesidad de realizar fases dinámicas con contraste. Es decir, son secuencias eco de gradiente en T1 con saturación grasa y con adquisición bastante rápida. Debemos tener algunas consideraciones técnicas para los médicos que están en formación de residencia médica, y para quienes empiezan a empapar de la técnica a través de este método. Debemos de considerar estos factores, estos 7 factores. Primero, la calidad es proporcional a la edad del paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el paciente a mayor edad se van a obtener imágenes de mayor calidad. En primer lugar, porque la vía biliar adquiere mayor diámetro en condiciones de crecimiento normal. Y segunda, porque vamos a obtener la capacidad de obtener imágenes de mayor calidad con las dos técnicas que habíamos mencionado. El segundo punto es: una secuencia de colangioresonancia tendrá mayor capacidad de resolución a mayor tiempo de eco largo. Eso es importante. Nosotros empleamos tiempos de eco largo en un rango de 400 a 600 milisegundos, y aquí podemos jugar con este tiempo de eco. Cuando el paciente tiene una respiración bastante rápida y queremos acortar los tiempos de adquisición y ser más rápidos, podemos incluso incrementar esos tiempos de eco 600, 700, incluso hasta 800 milisegundos, con la finalidad de optimizar la velocidad de adquisición. Claro, como todo, tiene un precio. Quizá adquirimos velocidad, pero reducimos resolución. El tiempo que nosotros utilizamos es de 600 milisegundos. Y por supuesto la sincronización respiratoria, y esto nos ha venido a facilitar muchísimo con los equipos actuales. Utilizamos una bobina de superficie con 14 canales que tiene una resolución espectacular, y sincronizamos con la respiración. Aquí no importa cuál sea la frecuencia respiratoria, lo que más nos interesa es que tenga una fase expiratoria algo prolongada para facilitar la adquisición de las imágenes. En algunos casos se verá la indicación de inyectar secretina y realizar una secuencia dinámica. La inyección de secretina tiene la cualidad de favorecer la dilatación
la estimulación del conducto pancreático principal, de tal manera que podemos distinguirlo con mayor claridad. En condiciones normales, y eso es importante enfatizarlo, en condiciones normales el conducto pancreático principal podemos no distinguirlo de manera completa, o incluso en algunos casos ni siquiera tener expresión de imagen en T2. Cuando queremos determinar con precisión el drenaje, el diámetro y la posición de ese conducto, sí se verá la necesidad de inyectar secretina. Se inyecta secretina, se explora cada 30 segundos a lo largo de 10 minutos. Se espera que el diámetro máximo de ese conducto pancreático se encuentre a los 5 minutos. Después de esos 5 minutos se va a ver que el diámetro máximo no debe exceder 3 milímetros, y de ahí en fase de acuerdo al tiempo ese diámetro va a ir disminuyendo a los 10 minutos, de tal manera que encontraremos un conducto de comportamiento inicial o previo a la inyección de secretina. Con el inconveniente de que la secretina, primero, es poco accesible y es muy cara. Por lo tanto, les sugiero que tenga una indicación precisa, generalmente cuando queramos determinar sí o sí el aspecto anatómico de ese conducto pancreático no determinado en una secuencia estándar sin inyección de secretina. La sedación, nosotros tenemos la experiencia y la capacidad de realizar estos estudios bajo sedación. Tenemos en sala un anestesiólogo experto en pediatría y contamos con nuestro equipo de anestesia completamente compatible. Tenemos todo el equipo necesario para poderlo realizar. Y es aquí donde encontramos inconvenientes, porque aún en centros donde se cuenta con equipos de resonancia magnética pueden no contar con el equipo tanto humano como material para realizar esas adquisiciones. Más allá de que sea sincronizado con la respiración, sabemos bien que un niño pequeño pues va a no cooperar y va a tener movimientos inesperados, de tal manera que la sedación es sumamente necesaria. En nuestra experiencia, los pacientes escolares prácticamente tienen una adecuada cooperación, salvo que tengan alguna alteración neurológica o psiquiátrica que impida realizar el estudio. Generalmente preescolares y lactantes sí requerimos el uso de sedación. El espesor de corte es importante. Normalmente usamos espesores de entre 3 y 5 milímetros. Es importante que entre más pequeño sea el paciente, es recomendable utilizar cortes más pequeños. Y por fortuna eso lo podemos modificar en nuestro equipo. Y por último, el contraste oral. Por mucho tiempo no se utilizó el contraste oral, simplemente se realizaban los estudios convencionales. Con el tiempo se ha visto que existen aplicaciones para utilizar contraste oral y tenemos aquí estas 4 aplicaciones, de las cuales debemos decir que en nuestro centro no tenemos experiencia con el uso de ferumoxil. Tampoco tenemos experiencia con el citrato de amonio férrico, dado que no contamos o no disponemos en el cuadro de distribución de medicamentos en nuestro centro hospitalario, pero los dos de abajo son muy útiles y son los que a nosotros nos han dado bastante aplicación. El primero de ellos, el jugo de piña. El jugo de piña tiene una cualidad que es rico en magnesio, en manganeso, incluso en hierro, y eso le confiere que acorta los tiempos de eco en T2, de tal manera que la señal alta del componente gástrico y duodenal van a tener caída de la señal con este jugo, de tal manera que podemos determinar adecuadamente la anatomía de la vía biliar y de la vía pancreática. O en su defecto, cuando recordemos que dependiendo del centro hospitalario o el país donde nos estén viendo, el jugo de piña pues la podemos adquirir en ciertas temporadas del año. En México, al menos, el primer semestre es un semestre donde la piña está disponible y es fácil conseguir para el paciente. Cuando estamos en el segundo semestre puede que no sea tan fácil y entonces preferimos utilizar gadolinio por vía oral. Utilizamos solución con 8 mililitros de gadolinio, generalmente con una concentración de 1 milimol. Previo al ingreso a sala, tomamos esa solución oral con contraste y lo exponemos al campo magnético. Con una aclaración, si nosotros, además de evaluar la vía biliar, queremos evaluar el duodeno o queremos evaluar el páncreas, en esos casos no debemos utilizar gadolinio oral por razones obvias, porque el acortamiento en T1 y la evaluación ideal del páncreas en T1 se verá mermada, de tal manera que cuando solo queremos evaluar la vía biliar es muy útil el gadolinio.
Cuando no, preferimos entonces usar sí el jugo de piña. Pero bueno, vamos a entrar en materia de las indicaciones con casos clínicos. Aquí tenemos un caso muy peculiar, muy característico. Tenemos dos imágenes de ultrasonido con escala de grises, con un transductor convexo, y podemos encontrar aquí una vesícula biliar, vean, bastante alargada, incluso acodada como en gorro frigio. Es característica de esta entidad. Y en la parte posterior vemos una lesión anecoica, redonda, grande, que parece tener comunicación con esa vesícula a través del cístico. En otro corte podemos ver esa cavidad quística en territorio anatómico de la vía biliar. En un paciente con colestasis que trae dolor, que tiene aumento de volumen, que tiene ictericia, y nos enfrentamos a un ultrasonido de estas características, debemos pensar en un quiste de colédoco. Ahora, es importante, además de no solo evaluar el quiste de colédoco, y el ultrasonido es muy útil para eso. ¿Por qué? Porque además podemos evaluar el hígado y podemos empezar a sospechar si ese hígado es un hígado sano o ya tiene consecuencias. Recordemos que por sí solo el quiste de colédoco y la estasis prolongada puede producir cambios fibrosos en el hígado, y es nuestra tarea decir si ese hígado tiene cambios o no los tiene. Vean, a la izquierda tenemos ese ultrasonido que ya habíamos visto con anterioridad, y a la derecha tenemos una reconstrucción volumétrica de una colangioresonancia en cuyo paciente utilizamos jugo de piña. Vean, el conducto hepático derecho, que al parecer tiene un diámetro aún normal, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, y vemos esta gran dilatación quística de ese colédoco. Y vemos una vesícula que está crecida, que está alargada, pierde su aspecto piriforme y tiene incluso dilatación del conducto cístico. Ahora, no solo basta con decir que tiene un quiste de colédoco. Un dato importante que nosotros tenemos que señalarle al cirujano pediatra es qué distancia tiene de la unión de los hepáticos comunes al nacimiento o la presencia del quiste. Este rango es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer un tratamiento quirúrgico tenemos que decirle al cirujano qué distancia, qué rango tiene para poder anastomosar, ya sea al duodeno o ya sea al yeyuno, de tal manera que es importante establecerlo. Ahora, en la parte distal también es importante establecer la distancia que existe entre el conducto pancreático y ese quiste, porque en el acto quirúrgico el cirujano tiene que ir a resecar por completo ese quiste. Y la pregunta obligada, ¿por qué son quirúrgicos esos quistes en cuanto se detectan? Porque recordemos que la mucosa propiamente de los quistes es un tejido viable, predisponente para desarrollar tumores, de tal manera que se tienen que resecar sí o sí. Vean, les muestro estas imágenes quirúrgicas. Agradezco por cortesía del doctor Alfredo Cornejo, que es el cirujano pediatra especialista en vía biliar de nuestro centro hospitalario, donde pues hemos tenido la capacidad, la bondad de poder compartir conocimiento, y pues nos ha invitado a este tipo de cirugías. Vemos en la primera imagen de la izquierda, al abrir el lecho quirúrgico, vemos esa lesión dilatada, quística, ovoide, correspondiente al quiste. Una vez que se expone como tal al área quirúrgica, se está procediendo aquí a puncionar para drenar el quiste y poder manipular. Está aquí el cirujano haciendo una tracción de la vesícula para poderla resecar con el cístico y junto con el quiste. Vean, esta imagen es fantástica. ¿Por qué? Porque aquí en este momento la pieza quirúrgica, el quiste y la vesícula han sido resecadas. Con su cístico, por supuesto. Y queda a la vista el conducto hepático común con ese rango de longitud que nosotros ya le habíamos referido en la resonancia magnética. Y es importante, y quiero recordar esto, el diámetro del conducto proximal siempre es importante establecerlo. ¿Por qué?
Porque es importante para el cirujano saber si este conducto hepático común mide menos de 1 centímetro, él tiene la capacidad de anastomosarlo al duodeno. Si este conducto hepático común mide más de 1 centímetro, entonces la conducta y la técnica quirúrgica cambia. Ahí la anastomosis se hará a yeyuno, solamente por el diámetro. Si el cirujano intenta anastomosar un conducto hepático común muy grande, mayor a 1 centímetro, en el duodeno, el riesgo de ruptura, de dehiscencia, de cambios por fuga en ese sitio de anastomosis es muy alto. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros le hagamos la referencia del diámetro de ese conducto proximal. Y vean, esa es la pieza quirúrgica, es fantástica, es una correlación entre el quiste, el cístico y la vesícula. Vemos aquí la vesícula que naturalmente ya está colapsada, el cístico y el quiste de colédoco ya resecado. Vean, aquí tenemos una medición para conocer, darle dimensión al tamaño de ese quiste. Se trató entonces de un quiste de colédoco tipo 1A, de acuerdo a la clasificación de Todani. Vean, esta es una imagen donde podemos ver el aspecto del hígado, y eso es importante. Ya habíamos dicho que tanto el ultrasonido como la resonancia será importante establecer el aspecto del hígado que el cirujano corrobora. Aquí dice el hígado ya tiene cambios fibrosos, este hígado tiene riesgo de caer en cirrosis y tiene riesgo de enfermar y que sea un candidato a futuro de un trasplante hepático. De tal manera que en correlación con ultrasonido, con resonancia y con el dato quirúrgico será importante establecer la viabilidad de ese órgano, por supuesto dándole una evaluación conjunta con pruebas de funcionamiento y la evaluación clínica. Vean, tenemos aquí otro paciente en edad escolar. Vemos en el plano transversal de resonancia magnética enfatizada en T2 sin saturación grasa, vemos esa dilatación, vemos un diámetro mayor de ese conducto hepático común con extensión a colédoco, que lo comprobamos en esta imagen coronal de secuencia T2 sin saturación grasa. Vemos ese hígado ya tiene aumento de la intensidad. Recordemos que el hígado normal tiene un aspecto de baja señal y no debemos ver imágenes lineales hiperintensas en la periferia. Cuando eso sucede, debemos presumir y sospechar que ese hígado ya tiene consecuencias producto de la estasis biliar. Una vez que reconstruimos la colangioresonancia, podemos determinar cómo ese cambio abrupto entre la vía biliar intrahepática con el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, vemos que aquí lamentablemente el rango, la distancia entre el conducto sano, que prácticamente no existe, y el quiste, pues es muy amplio, de tal manera que aquí es importante señalarle al cirujano porque la cirugía va a ser muy complicada, porque va a haber poco rango para poder hacer una anastomosis ileal o duodenal según sea el caso. Una vesícula que en este caso está perfectamente dilatada. Quiero recordar aquí, y yo quisiera pedirle a quien se va formando en la adquisición de este tipo de imágenes, que exhortarlos a realizar postprocesamientos adecuados. Recordemos que las imágenes de colangioresonancia de manera cruda pues sí tienen calidad diagnóstica. Sin embargo, yo siempre he dicho que el radiólogo debe poner el plus y mostrarle al clínico, al quirúrgico, imágenes de calidad, imágenes que queden claras con el aspecto anatómico. Nosotros tenemos a la tarea siempre en nuestro centro de mostrar estudios de colangio perfectamente mapeadas y delimitadas con la vía biliar intrahepática, extrahepática, pancreática y vesicular de manera puntual, en muchos planos y de distintas vistas. Vean, este es otro paciente con 3 imágenes de resonancia magnética, las 2 primeras en secuencia T2, la segunda con SPIR, la tercera tenemos aquí una secuencia Balance. Ahorita vamos a ese punto. En el plano transversal de esta resonancia magnética vemos que la intensidad de señal de ese hígado pues parece estar conservada, no hay dilatación de la vía biliar, al menos intrahepática.
¿Qué vemos? Una vesícula que tiene una pared hipointensa, regular, el aspecto de la vesícula es piriforme, afortunadamente, pero aquí observamos ya un cambio en este quiste. Vean, esta es una lesión quística redonda que parece tener un comportamiento diverticular de ese colédoco, y eso es importante señalarlo. Vean, vemos el conducto hepático común y de repente una diverticulación de ese conducto colédoco. Esta tercera secuencia es una secuencia balance o fiesta, con acromio diferente, con marca diferente. Es importante para nosotros también porque nos permite no solo ver la vía biliar, sino nos permite establecer el aspecto de la circulación portal, para ver si no hay complicaciones portales, trombosis o bien datos tempranos de hipertensión portal con incremento en ese diámetro. Vean, esta correlación con la reconstrucción de máxima intensidad con mapa colorimétrico nos permite establecer perfectamente la anatomía. El conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, veamos aquí el rango de distancia entre este quiste de colédoco y el conducto, más bien la confluencia de los hepáticos es amplia, por fortuna, para obtener una adecuada anastomosis. El diámetro del conducto hepático común no va más allá de 1 centímetro, quizás sea un candidato para una anastomosis con el duodeno, y demostramos como tal el quiste. Y hablamos aquí de las reconstrucciones adecuadas para poder delimitar toda esa anatomía. Vemos aquí el conducto pancreático, que dijimos que en condiciones normales sin el uso de secretina podemos verlo incluso incompleto. Este no es el caso, es el caso donde el páncreas, el conducto pancreático se ve casi en su totalidad, sin embargo con un diámetro conservado. Vean, tenemos otro quiste de colédoco, este es un tipo 3, es un estudio muy bonito porque es una evaluación complementaria. El ultrasonido en escala de grises en un plano longitudinal muestra una vesícula que parece no estar completamente distendida, sin embargo se observa, no hay ocupación, la pared se ve gruesa, sí. La vía biliar intrahepática, en este caso estamos midiendo el conducto hepático común, está dilatado y la vena porta se observa normal. En las imágenes de adquisición de resonancia en plano transversal y coronal en T2 podemos observar esa imagen hiperintensa, quística, ¿sí? Y lo confirmamos el aspecto fusiforme que tiene ese colédoco. Sin embargo, el dato interesante es en el segmento ampular. Y vean, es un segmento afectado en el tipo 3. Es decir, que estamos ante un colédoco-C. Vean, esa protrusión del colédoco a través de la mucosa del duodeno con esa herniación, podemos decirle, con esa dilatación. Y vean, esta es la vista endoscópica de ese quiste de colédoco con proyección transmural del duodeno. Si se fijan, además, agregando, vemos aquí un defecto de intensidad de señal mismo en ese colédoco dilatado en el segmento ampular, porque recordemos que los quistes pueden hacer tal estasis que lleven a la formación de piedras o incluso de lodo biliar. Vean, esta es la expresión grosera máxima de un quiste de colédoco, un quiste amplio. Vean imágenes de resonancia magnética en T2 SPIR en plano transversal, donde vemos que existe extensión al conducto hepático derecho, al conducto hepático izquierdo, un hepático común y un colédoco, pero exageradamente dilatados. Naturalmente que el cístico y la vesícula estarán completamente dilatadas. Aquí la cirugía pues tiene un pronóstico muy reservado, podríamos decir que muy malo, porque la anastomosis va a ser complicada y va a quedar a un epitelio que va a quedar en riesgo de poderse malignizar. En resumen, aquí les muestro el esquema de la clasificación de Todani, la cual fue modificada tomándola de la clasificación original de Alonso Legg, y es la que utilizamos al menos en nuestro centro y se utiliza en muchos centros tanto nacionales como internacionales. Bien,
Ya habíamos mencionado que no basta con decir que hay un quiste, no basta con decir la distancia que hay entre los conductos, no basta con decir la posición de la vesícula, el aspecto del conducto cístico, sino también conocer el componente al interior de ese quiste. Ya decíamos que la estasis por sí sola presenta cúmulo-estasis de bilis y formación de lodo y de litos. Aquí debo hacer puntualizar algo. Cuando el estudio lo realiza un radiólogo o una persona que no tiene experiencia en pediatría, puede correr el riesgo de equivocarse y no está mal. Simplemente es importante enfatizar esto. Estamos acostumbrados a ver un adulto que tiene defectos de intensidad de señal en el colédoco y que puede tener dilatación proximal. Y decir tiene coledocolitiasis con dilatación de la vía biliar extrahepática. Pero cuando abordamos niños, nos hacemos la pregunta, ¿no será un quiste que tiene estasis y que tiene litos? Entonces aquí el tip que yo les sugiero siempre es ver cómo está la vía biliar proximal o la vía biliar intrahepática. Cuando este quiste se extiende al hígado, bueno, pues está más difícil, pero cuando no, se ve esa interrupción abrupta entre el quiste y el conducto hepático derecho y el izquierdo que tienen un diámetro normal. Y es entonces cuando podemos casi asegurar que es un quiste de colédoco que tiene litos. Cuando esta dilatación es progresiva, muy pareja entre los conductos extrahepáticos e intrahepáticos, seguramente estaremos enfrentando una coledocolitiasis y con una dilatación de la vía biliar secundaria. Bueno, ya dejamos de lado los quistes, los litos en los quistes de colédoco. Esta es una indicación precisa, importantísima, para poder realizar un estudio de resonancia a un paciente cuya indicación precisa será la pancreatitis crónica. O bien, cuando el paciente tiene periodos o eventos recurrentes de pancreatitis aguda. Eso es bien importante. Nosotros, cuando evaluamos un paciente en edad escolar, en la pubertad, en la adolescencia, que tiene más de 2 periodos de pancreatitis aguda, ojo, hay que estudiarlo porque puede tener variantes anatómicas. Y recurro a este diagrama que es muy bonito, ¿verdad? Recordemos que en condiciones normales el conducto colédoco se fusiona con el conducto pancreático principal y llegan por sí solos, o más bien de manera conjunta, al ámpula de Vater. Pero existen variantes, como es en este caso en el páncreas divisum, donde existen 2 conductos, uno dorsal largo, que es el que se encarga de drenar toda la glándula, y uno ventral corto. Este corto normalmente correspondería al conducto de Wirsum o conducto pancreático principal. Sucede que este conducto en estas condiciones drena solamente una porción del páncreas. Pero ¿qué pasa con el conducto pancreático dorsal o accesorio o de Santorini? Pues va a drenar de manera independiente a una papila accesoria, pero con el inconveniente de que esa papila es susceptible de estenosis, de obstrucción, de tal manera que ese conducto pancreático dorsal va a generar obstrucción y por lo tanto va a estar generando eventos recurrentes de pancreatitis simplemente por activación de enzimas pancreáticas dentro de la glándula y no fuera, como debería de ser. Pero bueno, esta es la reconstrucción en la resonancia, en la colangioresonancia. Vean, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, la vesícula biliar, el conducto cístico, el conducto colédoco, vean que tiene hasta aquí un diámetro normal, llega a su porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática y llega casi solo al ámpula principal, al ámpula de Vater. Y podemos ver aquí que presume un pequeño conducto que parece ser el conducto pancreático principal o conducto ventral. Y demostramos en este paciente que tiene un conducto dorsal completo, irregular y que drena de manera independiente. Este paciente tenía ya 4 eventos de pancreatitis aguda y pudimos demostrar, claro, en una evaluación una vez que el cuadro agudo se dio, porque es lo mejor, una vez que cura el cuadro agudo, evaluar la variante anatómica y vemos que tiene un páncreas divisum que lo hace susceptible de esos cuadros recurrentes de pancreatitis. Un caso muy bonito.
Otra de las indicaciones, como señalaba, es la pancreatitis crónica. Y vamos a ver este caso muy singular. El conducto pancreático principal perfectamente dilatado. Estamos ante una secuencia T1, una secuencia TRIVE que se adquiere con apnea. Vemos un páncreas irregular con un parénquima adelgazado y un conducto pancreático principal de baja señal en las imágenes enfatizadas en T1. ¿Qué vemos en T2? Pues vemos que ese conducto pancreático principal está dilatado, con sus conductos coalescentes dilatados que le dan un aspecto muy característico. Y se confirma en la secuencia Balance. Cuando procedemos a realizar la colangio propiamente, vemos que tenemos un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo de diámetro normal, un conducto colédoco con la confluencia cística sin alteraciones, pero vemos ya aquí este conducto pancreático dilatado, con ese aspecto característico. En algunas publicaciones lo refieren como el signo del 100 pies, como el signo de alacrán. Cada quien le pone el nombre que guste, pero finalmente trata de expresar esa dilatación persistente de ese conducto pancreático que puede establecerse claramente en colangioresonancia. Cabe señalar que además podemos establecer si ese conducto no tiene litos en su interior. Recordemos que los litos en su interior pueden ser de características diferentes a los biliares y es simplemente por precipitación de enzimas pancreáticas de manera crónica con la acumulación de litos en ese conducto. Esta imagen es importante para recordarles que paciente que se será sometido a una cirugía biliar por una colecistitis, por una coledocolitis, sí es importante evaluar con colangioresonancia por las variantes. Recordemos que el conducto cístico normalmente 60, 65, 70% de los pacientes tienen un drenaje normal o frecuente en la cara lateral del conducto hepático común, pero en algunos otros, como es el caso, el conducto cístico puede incluso darle la vuelta y tener una inserción baja, y es importante establecerle al cirujano a dónde drena el cístico. Es una indicación también útil, generalmente en los adultos se prefiere utilizar, es una indicación que nosotros atendemos en nuestro hospital para determinar variantes anatómicas y más para evitar complicaciones en la cirugía endoscópica. Otro caso interesante que es más de adolescentes, más de adultos, pero quería comentarlo en esta charla, es la estenosis del colédoco. Vemos esta reconstrucción con mapa colorimétrico, vean qué bonita la expresión, con un conducto pancreático principal. Ya habíamos mencionado, si vemos el conducto pancreático principal está bien, y si lo vemos de manera incompleta está bien, pero si lo vemos completo y dilatado ya las cosas no están tan bien y nos anuncia que puede haber algo distal, ampular o intrapancreático o en la confluencia del colédoco con el pancreático que esté condicionando esa dilatación. Como es el caso, en este paciente tenía una estenosis del colédoco que fue liberada y tratada vía endoscópica. El paciente tuvo una cura. Esta es la última diapositiva para demostrar que es una de las indicaciones muy común en los adultos. En la adolescencia ya se hace evidente, presente por la incidencia de enfermedad litiásica. Y la coledocolitiasis inadvertida a través de un método de acceso como el ultrasonido y la tomografía, pues la resonancia tiene la capacidad, sensibilidad y especificidad de demostrarla en arriba del 98% de los casos. Vean. Una vesícula ocupada en su totalidad por esas imágenes poliédricas, hipointensas con centro hiperintenso, como normalmente se describen, dilatación de la vía biliar intrahepática, vean ese hepático común dilatado y ese defecto de intensidad de señal circular en el colédoco supraduodenal. Este paciente se sometió a una colangiopancreatoendoscópica retrógrada y fue tratado a través de del tratamiento endoscópico. Este, ya para terminar, es un caso muy interesante porque el diagnóstico se hizo vía prenatal. El paciente a través de una exploración sonográfica se demostró una lesión quística en el abdomen. Se nos presenta el paciente para poderse explorar a través de resonancia magnética obstétrica y lo que pudimos demostrar es una lesión quística central en el abdomen.
Y aquí nos planteamos muchos diagnósticos, desde un quiste de mesenterio, un quiste de duplicación, y el quiste de colédoco es el diagnóstico diferencial a considerar. Este paciente tuvo un quiste de colédoco de diagnóstico prenatal y que pudo ser tratado postnatalmente para lo más tempranamente posible, una vez que las condiciones clínicas de peso y de edad fueran favorables. Señalo las indicaciones precisas, ya para concluir, las 3 indicaciones precisas: el quiste de colédoco, las anomalías del conducto pancreático, las variantes anatómicas de inserción, la enfermedad litiásica, por supuesto la colangitis, y aquí tristemente la atresia de vías biliares aún no tenemos experiencia en la utilidad. Las publicaciones no son alentadoras porque la intervención por resonancia generalmente se da en pacientes de más peso y de más edad, y es cuando el paciente prácticamente tiene una enfermedad avanzada. Para mí ha sido un gusto poder participar en este congreso. Realmente es apasionante tratar temas de este tipo, compartir la experiencia en nuestro centro hospitalario. Les repito, yo simplemente soy portavoz de un equipo que está atrás de mí, que está atrás de nosotros en el trabajo y en la evaluación de los pacientes pediátricos por resonancia magnética. Les saludo con gusto, nos vemos pronto.